0,1%. Importante aquí el reconocimiento de la anatomía y que el diagnóstico y seguimiento siempre va a ser con base a esto y debemos ser muy pendientes pues de la clínica y el tratamiento va a depender del tiempo de evolución de la lesión, el tipo de lesión, la brecha que tenga y en cuanto al paciente, qué tenemos con el paciente, qué nos hace falta y el paciente qué necesita pues para enfocar el tratamiento. Haciendo énfasis en la anatomía, de los cordones de C5 a T1 emergen pues las raíces principales de los nervios del plejo braquial. Ellos llegan y forman los troncos superior, medio e inferior. Estos a su vez se dividen en las ramas anteriores y las ramas posteriores formando los cordones posteriores. El nervio radial es la rama terminal de los cordones posteriores del plejo. Luego pasa de medial a lateral y de anterior a posterior a través de un agujero que se denomina agujero de Adalino-Gutiérrez o triángulo húmero-tricipital que lo delimita por encima pues el redondo mayor, hacia medial la cabeza larga del tríceps y hacia lateral la diáfisis humeral. Entonces, luego de su paso a través de este triángulo va a pasar por el canal de torsión. Aquí es un punto muy importante ya que algunas de las fracturas diaficiarias del húmero pueden ocasionar daños del nervio radial a este nivel. Más o menos 10 centímetros proximal al septo al epicóndilo lateral vamos a encontrar el septo intermuscular y donde el nervio se hace un poco más superficial. Aquí ya ha venido inervando toda la musculatura del tríceps y la musculatura del brazo. 10 centímetros distal a este punto 10 centímetros distal al punto del septo intermuscular empieza a dar la inervación de toda la musculatura del antebrazo y en ese orden va a ser el braquio radial, el extensor radial del carpo, largo y corto, el supinador, el extensor cubital del carpo, extensor común de los dedos, extensor propio del índice, perdón, extensor propio del quinto, extensor pollicis longus, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis y por último el extensor del índice. Este es el nervio más distal o pues el músculo que es inervado de forma más distal por el nervio radial y esto cobra relevancia para poder enfocar el tratamiento de nuestros pacientes, ya que el más proximal, que es más o menos 10 centímetros distal a ese septo intermuscular, que vendría siendo el braquio radial, dura aproximadamente 3 meses en recuperarse después de reinervarse. El extensor propio del índice, que se encuentra distal a aproximadamente unos 30 centímetros, dura 10 meses en recuperarse y todo esto hay que tenerlo en cuenta en el caso de hacer alguna intervención que requiera pues la reinervación. Muy importante este conocimiento de la anatomía ya que nos va a permitir ubicar la lesión y saber pues qué le debe estar faltando al paciente y qué va a necesitar el paciente en cuanto a su función. Para la clasificación, como la clasificación de cualquier lesión nerviosa periférica, Sunderland y Sedon, pues básicamente se simplifica en el grado 1 de neuropraxia cuando hay alguna contusión alrededor del nervio, la axonotmesis cuando hay algún grado de lesión de los axones y a la neurotmesis cuando hay una sección completa. Dependiendo de este grado y algunos otros factores como es la localización, la edad, el tiempo hasta la intervención y el tipo de intervención que se realizará, vamos a tener pues una probabilidad de recuperar o no recuperar. En cuanto a la evaluación clínica, es importante saber que lo primero que se pierde es la función motora y es la última que se recupera. Toda esta evaluación clínica de cada uno de los grupos musculares que hacen parte pues, de la inervación del nervio radial se pueden localizar y es muy importante hacer énfasis en esto para permitir enfocar el tratamiento. A través del signo de Tiner podemos palpar y podemos pues determinar si es una lesión posiblemente parcial o si el paciente tiene alguna probabilidad de reinervar, ya que esta sensibilidad o este signo positivo puede darnos luz de que alguna señal está llegando hacia distal. Cuando tenemos un paciente con dolor, probablemente distal en el territorio del nervio, es probable que sea una lesión parcial y no tengamos una sección completa. Nuevamente hago énfasis en localizar muy bien la lesión. Por lo menos en el contexto de las lesiones crónicas, aviso y comento que en el contexto agudo no se debe tomar electromiografías antes de las 4 semanas. En el contexto crónico nos va a ayudar para seguimiento y para dar como un punto de partida desde donde arrancamos con la lesión. Hay que complementar siempre la electromiografía con una evaluación clínica juiciosa y seriada. Y esta debe realizarse a través de todos los grupos musculares que comprenden la inervación de dicho nervio o el territorio de dicho nervio. Idealmente,
hay que realizarla en el mismo lugar para que puedan realizar pues comparaciones con estos datos. Y hablando ya a más detalle con respecto al manejo, las lesiones crónicas se determinan por aquellas que superan esos 12 meses. En este punto perdemos pues la opción de realizar una exploración primaria, exploración secundaria, transferencias de nervio, porque en ese momento, luego de 12 meses, la placa motora va a estar inactiva, va a estar disfuncional, cosa que cualquier señal que quiera llegar en el momento, pues que el tiempo de su evolución lo permita, ya esa placa no va a responder de igual manera. Es por eso que ya en el contexto de lesiones crónicas se recomiendan son transferencias tendinosas. Siempre, siempre ante una lesión, manejo expectante. Yo sé que la probabilidad de que luego de 12 meses, sin que haya ninguna señal de recuperación, sea baja. El global de las lesiones, no hablo de lesiones completas, sino el global de las lesiones del nervio, van a recuperar hasta un 70% con manejo expectante. Y en el contexto crónico también debemos poner un alto en esto y realizar un examen físico detallado, una electromiografía para determinar el punto de partida donde arrancamos con nuestra lesión. Y si hay alguna evidencia de recuperación, tratar de esperar o observar para ver si pues mejora un poco el pronóstico. Cuanto a las transferencias, los doctores Piesalski y Meyer determinaron pues los principios de estas, y lo primero es tener una articulación libre, una articulación que esté totalmente móvil, con una movilidad pasiva completa. Si no tenemos eso por medio de liberaciones o terapia física, debemos buscar el mejor arco de movilidad, que los tejidos blandos deben estar libres de adherencias, con lechos sanos que permitan que el tendón se deslice o se desplace de la forma más libre posible. Y la excursión, que es la amplitud del movimiento, va a ser muy dependiente al movimiento pasivo previo, sobre todo en el contexto de las lesiones del radial, el movimiento de flexión o la capacidad de flexión que tenga la mano, ya que vamos a tomar las transferencias de los tendones flexores. Importante el vector debe ser lineal, las fibras musculares deben ir en la misma dirección y la fuerza muscular debe ser similar o un poco mayor, ya que teniendo en cuenta que la transferencia va a disminuir esa fuerza, cosa que sea suficiente de mantener el equilibrio muscular, la sinergia y que se presente pues el movimiento. Se sacrifica algo de fuerza, más no se sacrifica función, entonces no podemos pues exaltarnos a transferir todo. Las lesiones del radial se pueden determinar en bajas y altas. Las altas son todo lo que sea proximal al codo. Las bajas se dividen en si son proximales o distales al nervio interóseo posterior, y esto lo va a determinar si la muñeca está balanceada o no. Cuando hay una lesión que afecta la inervación del extensor cubital del carpo, vamos a tener una extensión radial de la muñeca, pues porque es un músculo que se inerva un poco más proximal al cubital del carpio. Entonces, en cuanto a los objetivos, como ya lo dije, primero, movilidad pasiva completa, hay que determinar la ocupación que tiene el paciente, ver muy bien con qué contamos, qué tiene el paciente, qué nos hace falta y ubicar la lesión. Los objetivos claros para las lesiones del radial es que extendamos la muñeca, extendamos las metacarpofalángicas y que tengamos algo de extensión y abducción del pulgar. Bueno, aquí hablando un poco de la fuerza, estos son esta tablita nos muestra los posibles músculos que se donan y los posibles músculos que reciben con cada una de sus funciones. Cuánto es la fuerza, tener en cuenta que la fuerza resultante debe quedar aproximadamente a 1 a 1, tener en cuenta que se reducen un poco con la transferencia. La amplitud de movimiento debe ser previamente a este debe ser lo mejor posible, ya que necesitamos mayor excursión del tendón cuanto menor movimiento tengamos previo a la transferencia. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo primero que hay que determinar es si el paciente tiene palmaris longus. No todos los seres humanos tenemos el palmaris longus, ahora mismo es un músculo inconstante, sin embargo, con esta pequeña maniobra sí podemos ver quién tiene o no, profe, me corrige si no. Y pues, ok, se determina si uno tiene, la doctora no tiene. Yo sé. Bueno, entonces, primero es eso, porque es uno de los tendones que se toma. Al ser inconstante, no estaríamos afectando una función. La ocupación del paciente, y con esto muy importante el movimiento de lanzamiento de dardos, ya que uno de los tendones a tomar va a ser el flexor ulnar del carpo, que es el que balancea la muñeca
con el extensor radial del carpo, ejerciendo este movimiento que va a ser muy importante para los pacientes que son músicos, ebanistas, cirujanos o trabajadores manuales. Entonces, mantener ese equilibrio entre el movimiento que va desde la extensión radial del carpo hasta la flexión ulnar de la muñeca. Entonces, ¿qué opciones tenemos? El palmaris longus, los flexores radial, cubital y común de los dedos, pero superficial, y el pronador redondo. ¿Cuáles son las transferencias que funcionan? Del pronador redondo al extensor radial del carpo, los flexores radial, cubital y superficial de los dedos a el extensor común de los dedos y el palmaris longus al extensor pollicis longus. Entonces, dicho esto, las transferencias o los grupos de transferencias descritas en la literatura, la transferencia de Jones que básicamente coge el pronador redondo al extensor radial del carpo y le da extensión a la muñeca. Uno de los objetivos que tenemos que cumplir, el flexor cubital del carpo se transfiere al extensor común de los dedos y le da extensión de a la metacarpofalángica, y el palmaris longus va a transferirse al extensor pollicis longus, dándole extensión al pulgar. Cuando tenemos el músculo que es inconstante, podemos tomar uno de los tendones del superficial del primer dedo y lo transferimos al extensor. La modificación o la transferencia de Brandt, vamos a tener en común estos mismos dos datos, el pronador redondo y el palmaris longus. La diferencia es que aquí no vamos a tomar el flexor cubital del carpo, sino el flexor radial del carpo. Aquí vamos a transferirlo a través de un túnel subcutáneo por todo el borde radial, realizando pues una división de los tendones y una unión término-terminal de esto. El doctor Adachi, otro autor, ya pues no hace esa transferencia a través del borde radial, sino que la hace a través de la membrana interósea, mejorando un poco el vector y haciendo pues cumpliendo uno de los principios de la tracción lineal de las transferencias. La transferencia de Boyce, aquí no tomamos ni el flexor ulnar ni el flexor radial del carpo, sino el flexor común de los dedos, el flexor superficial de los dedos. Aquí vamos a tomar el tercero y el cuarto. El cuarto lo vamos a dividir, vamos a llevar uno al EPL, o sea, al extensor pollicis longus, y otro al extensor propio del índice. Y el otro, que es el del dedo, el tercer dedo, el dedo medio, lo vamos a llevar al extensor común de los dedos. Otra modificación, otro gesto adicional es tomar el flexor del carpo, flexor radial del carpo, y transferirlo al abductor pollicis longus y al extensor pollicis brevis, que va a mejorar pues la movilidad del pulgar. Entonces, la diferencia, ya sabemos que lo común es que tomamos el pronador redondo y el palmaris longus, tanto para la extensión de la muñeca y para la extensión del pulgar. Pero para el extensor común de los dedos es donde existe cierto debate, y por lo menos en este estudio, algo viejito, en el que tomaron y agruparon el flexor común, el flexor ulnar del carpo, el flexor radial del carpo y el flexor superficial de los dedos, y evaluaron cuál era mejor. Por lo menos en este caso, aunque la población es algo reducida, evaluaron en cuanto a movilidad y no encontraron diferencias estadísticamente significativas en en las tres intervenciones. En cuanto a retorno al trabajo, retorno a la actividad previa, pues tampoco tuvimos una diferencia estadísticamente significativa, lo que nos da cierta eh, facilidad de utilizar cualquiera de las transferencias según lo que tengamos y según lo que queramos lograr con el paciente. Entonces, es una lesión común en fracturas y traumas penetrantes sobre todo. El conocimiento de la anatomía es indispensable para tanto su diagnóstico, seguimiento y manejo, y existen buenos desenlaces para el manejo expectante hasta el 70%. El seguimiento debe ser, eso sí, clínico, seriado y estricto, y las lesiones crónicas que van después de los 12 meses, las opciones son las transferencias tendinosas. Para estas hay que individualizar al paciente, hay que determinar qué tenemos, qué necesitamos y aplicar los principios de las transferencias. Entonces, dicho esto, hablando un poco de nuestro paciente, la parálisis nervio interoseo posterior puede ocurrir por traumas mecánicos o alguna entidad inflamatoria que está afectando la localización del nervio. Aparece de forma espontánea, inicia con la debilidad de la extensión de la metacarpofalángica,
como es posterior o como es, perdón, distal al origen o a la emergencia del nervio interóseo posterior, vamos a tener pues una ganancia de la desviación radial, entonces el paciente puede tener una actitud en desviación radial. Aquí, sea cual sea la causa mecánica o inflamatoria, lo que va a pasar es una isquemia que va a reducir la capacidad axonal. De acuerdo a la magnitud y a la duración, va a tener una desmielinización focal y esto va a generar un daño axonal que va a perpetuar la cicatriz neural. Entonces, luego de que el nervio interóseo posterior penetra o sale del músculo supinador, vamos a tener pues en ese mismo orden el extensor ulnar del carpo, extensor común de los dedos, extensor propio del quinto, que lo va a dar la rama medial, y el abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis y longus, y el extensor propio del índice, que recuerden que es el último en la inervación. En cuanto a las causas compresivas, puede haber muchas causas, pueden ser en su mayoría extrínsecas, en la arcada de Frosch, en la correa de Henry, ahí en el vientre muscular del extensor del carpo, radial del carpo, producto de lipomas, ganglios, adherencias o incluso hipertrofias musculares en esta localización. El síndrome de Parson-Extorner, que es una neuralgia amiotrófica, por lo general en relación con alguna entidad viral, en relación pues en contexto de un paciente que sea inmunodeficiente, que tenga alguna entidad reumatológica o incluso en embarazadas. Tiene predilección por todos los nervios del plejo braquial. La constricción espontánea, que considero yo que es lo que tiene nuestro paciente, se da por diferentes mecanismos traumáticos o microtraumáticos que generan en un momento una microtorsión del nervio. Ellos pueden iniciar incluso con una inflamación localizada que pues son hipótesis porque pues es muy poco frecuente y nada comprobado, pero la hipótesis es que hay una inflamación localizada del nervio, esto debilita el nervio y a raíz del trauma del mismo movimiento, el nervio empieza como a torcerse sobre el mismo, ocasionando una hipoperfusión neural y pues todo el daño axonal que se genera. La clínica es, al ser distal, a la emergencia del nervio interóseo posterior, ya la rama sensitiva salió, no hay afección sensitiva, por lo general el déficit motor es sin dolor y hay que realizar el diagnóstico diferencial con el síndrome del túnel radial, que en este caso no tiene déficit motor, el dolor que tiene en la cara lateral del brazo y el antebrazo y del codo se asemeja pues con una epicondilitis, el dolor va a ser a la movilización y vamos a tener estudios complementarios normales. A diferencia de nuestra entidad, que los estudios complementarios sí salen afectados. En la resonancia magnética lo que vamos a buscar es una compresión extrínseca del nervio. Y en la ecografía, probablemente si no tenemos una causa compresiva visible, podemos ver el porcentaje de atrapamiento o el porcentaje de constricción del nervio. Pues en algunos casos se puede ver. El electrodiagnóstico, que debe hacerse después de las 4 semanas, como ya lo dije, la velocidad de conducción va a estar disminuida, la latencia prolongada, y el doctor Oki y los doctores Oki y Wu, que son los que más vi que describieron esto en la literatura, propusieron pues una clasificación según esos hallazgos de la compresión, del porcentaje de compresión. El tipo 1 es que tengamos edema sin deformidad fascicular. El tipo 2 es que veamos el edema con alguna constricción fascicular y se divide menos de 25 leve, de 25 a 75% moderado y más de 75% severo. Y el tipo 3 es cuando hay cambios crónicos que se asocian pues a una hipertrofia del fascículo y ya no tenemos edema. Con base a esto propusieron un algoritmo terapéutico y pues todos los pacientes que se les encontró una causa extrínseca de compresión, a ellos no esperaron más de 6 semanas para realizar la cirugía y descomprimir pues el nervio. Sin embargo, el debate estaba en esos que no se encontraban pues una causa extrínseca compresiva. Y entonces en esos eran los que iban y buscaban el porcentaje de constricción, los clasificaban y si la constricción era leve, se realizaban una descompresión extrínseca del nervio. Si la compresión era moderada, hacían una neurolisis interfascicular y si la compresión era severa, ya hacían pues una sección del nervio, resecaban los puntos pues enfermos de este y le agregaban el ING en caso de ser necesario. Hay una cosa importante y era la edad en estos pacientes. En los pacientes mayores de 50 años los resultados no son tan buenos y son dependientes al tiempo de evolución. O sea, podemos esperar un poco más entre más joven sea el paciente. Entonces, a los pacientes mayores de 50 años que la lesión haya evolucionado
evolucionado por más de 7 meses, se recomendaba realizar el procedimiento acompañado de con una transferencia tendinosa, cosa que no pasa en los pacientes menores. Esta es la serie más grande que encontré, por lo menos del doctor Oki, 50 pacientes, 38 requirieron manejo quirúrgico, 12 manejos expectantes. A los pacientes que se les hizo la cirugía, cuando tenían buenos signos de reinervación o algún signo positivo de reinervación en las primeras 4 semanas, esos pacientes al año, el 73% ya tenían buenos resultados. Y a los 3 años, el 90% ya tenían buenos resultados. Si a los primeros cuatro semanas no tenían buenos signos, ese porcentaje se disminuía al año a 21% y a los 3 años al 70%. Los mejores resultados estaban en menores de 50 años y en un tiempo de evolución menor de 7 meses. Por lo menos en los 50 pacientes encontré solamente 3 pacientes menores de 18 años. Hay que aclarar eso. Es una patología que por lo menos en este caso se encontró más en pacientes mayores. Este otro estudio un poco más antiguo del 2014, 41 casos. Aquí correlacionaron los hallazgos en la ecografía y decidieron pues observarlos por lo menos 3 meses. Se dieron cuenta que sí estaban comprimidos y las compresiones eran en su mayoría leve y moderada. 13 de 17 recuperaron de forma espontánea, los 24 que fueron llevados a cirugía, 20 recuperaron después de la cirugía y 12 de esos 24 requirieron injerto con un 80% de la recuperación. Recordemos que pues los que tienen constricción muy severa los resecaban y les ponían pues el injerto. En conclusión, por lo menos con lo que revisé, sea cual sea la causa, hay que realizar una liberación luego de no respuesta positiva. La causa extrínseca compresiva no debe esperarse más allá de 6 semanas. La intrínseca podemos esperar un poco más, hasta 12 semanas, pero menos de 7 meses. Y si es leve, realizar neurolisis externa. Si es moderada, neurolisis interfascicular. Y si es severa, se reseca y se repara o se injerta. Cuando no hay respuesta más de los 12 meses, debemos pues pensar en las transferencias tendinosas.